Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Discúlpenme la voz, pero estoy un poquito gangoso por un resfrío que me tiene medio enredado, pero es una cosa bastante leve. Bueno, vamos a partir con una nueva serie de videos sobre la guerra de las Falklands o la guerra de las Malvinas, como ustedes quieren llamarlo. Este es un hecho que comienza, las acciones bélicas propiamente tal, comienzan el día 2 de abril de 1982, cuando la Fuerza de Tarea 40 de la Infantería de Marina Argentina desembarca en Port William y las Falklands. Y ese día unos 500 infantes de Marina desembarcaron entre vehículos de desembarco y helicópteros en dicha localidad que estaba defendida solamente por 70 Royal Marines de los británicos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las Falklands son tan importantes? ¿Por qué los argentinos decidieron esta invasión a gran escala, en el fondo, sobre estas dos islas que forman las Falklands? Antes de que entremos netamente en la historia de las Falklands o Malvinas o Malouines, eh, ¿dónde quedan las Falklands? ¿Dónde están y por qué son importantes? ¿Ah? Eh, Algunos datos bastante significativos. Se encuentran a 12.800 kilómetros de Inglaterra, de Londres, para ser exacto, a 700 kilómetros del río Gallegos y a 480 kilómetros del estrecho de Magallanes. Tiene una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados, algo así como la isla de Chiloé, para hacernos una idea, eh, donde no hay árboles, son prácticamente solamente estepas, no, no, es un clima muy ventoso, por tanto es muy difícil de que los árboles crezcan, y según el censo de 1980 habitaban 1813 malvinenses. La actividad económica es la cría de las ovejas, hay 500, 600 mil cabezas de oveja en la zona y por supuesto de la lana la que exportan. Ahora, la importancia estratégica de dichas islas radica en que, por su posición geográfica, controlan el paso por el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos y la proyección hacia la Antártida, que va a pasar a ser algo muy interesante y muy relevante en lo que vamos a ver a continuación. Existe una evidencia bien lejana de que el primero que avistó a las Falcons fue Américo Vespucci o Américo Vespucio en su expedición de 1502. También lo menciona Fernando de Magallanes en su viaje alrededor del mundo por ahí por el 1520. Y el primer británico que las avista es un tal capitán John Davis en 1592. Y el primero que traza su contorno es el holandés, ojalá que le diga bien, Sebald de Wert en el año 1600. El primer europeo en desembarcar en las islas fue el capitán británico John Strong en 1690 y bautizó como Falkland Sound el estrecho que une ambas islas, las islas del este y del oeste que se llaman, eh, y el paso en el medio del estrecho, Falkland Sound, fue bautizado por este señor John Strong en honor al almirante Anthony Carey, quinto conde de Falkland. De ahí viene el nombre Falkland. Bueno, en 1740 el almirante británico Lord Anson, a su vuelta del viaje de su circunvalación, sugirió al gobierno de su majestad británica que se instalara una base naval en la Falkland por la su cercanía estratégica y por el control de los mares del sur. Pero casi al mismo tiempo, o sea, no casi al mismo tiempo, unos años después, por orden del rey Luis XV, el 15 de septiembre de 1763 zarpó del puerto francés de Saint-Malo, y podemos ver por qué es importante el Saint-Malo, una expedición en mando de Antoine de Bougainville en dirección al Atlántico Sur. Cuando llegaron a las islas como homenaje a la ciudad del Sarpe, las islas fueron bautizadas como les Îles de Malouines, traducido al español como las Islas Malvinas. Y de ahí viene el nombre Malvinas. Eh, los franceses establecieron una colonia en honor al rey de Francia, por supuesto que llamaron por Luis en las Falkland del Este. Ya estamos viendo en el mapa que hay Falkland del Oeste y Falkland del Este.
Los británicos no se quedaron muy atrás. Recordemos que en aquella época la guerra entre los ingleses y los británicos y los españoles era una cosa más o menos constante. Eh, y al año siguiente el capitán John Byron fundó Port Egmont en las West Falklands o las Malvinas del Oeste. Eh, Obviamente los españoles protestaron porque eso era territorio que le habían asignado a ellos. Entonces los franceses hicieron un reclamo formal, ¿cierto?, a los británicos y a los franceses. Y los franceses entregaron Port Louis, que se renombró como Puerto Soledad, y quedó bajo el alero de la Capitanía General de Buenos Aires. Recordemos que el Virreinato de la Plata se funda en 1776, por tanto todavía estaba a nombre del Virreinato de la Capitanía General de Buenos Aires. Los franceses se retiraron sin mayores problemas, pero los ingleses no. Y se quedaron en las Malvinas del Oeste o las West Malvines, West Falklands, hasta que los españoles en el año 1770 decidieron tomar el toro por las astas y enviaron a cerca de 1.400 soldados a invadir las islas Malvinas o Falklands. ¿Okay? Esto prácticamente desembocó en una guerra entre España y Francia, lo que fue parado por una buena negociación. En 1771 se logró, después de arduas negociaciones y mucha conversa, al acuerdo que los británicos podían regresar a las islas Falklands, al puerto de Port Egmont, y España le otorgó soberanía sobre las islas. Pero los ingleses, por un problema económico, se retiraron en 1774. ¿Okay? De esta manera, las islas quedaron un poco en tierra de nadie, pero sí bajo el dominio del Imperio Español hasta el inicio del siglo XIX, cuando se empieza toda la emancipación americana, pero la soberanía seguía siendo del Reino Unido. ¿Okay? Bueno, una vez que Argentina consolida su proceso emancipador, en 1821 se envía una expedición para tomar posesión de las Islas Malvinas y se designa al gobernador Luis Bernet como tal para que armase la parte económica, ordenase la colonia malvinense, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cónsul británico en Buenos Aires reclamó porque esas islas eran de la corona y tenían soberanía británica. Y empezó de nuevo la tira y afloja sobre el cuento, hasta que el 2 de enero de 1833 llegaron dos corbetas británicas, la HMS Clio y la HMS Tyne, bajo el mando del capitán John James Onslow, y desembarcaron en las islas, desembarcaron tanto en Port Egmont como en Puerto Soledad, reivindicaron los derechos de la soberanía británica sobre dichos territorios, con una declaración que manda el capitán Onslow a el gobernador argentino, que hizo lo siguiente, muy interesante escucharla, comillas: debo informaros que he recibido órdenes de su excelencia, el comandante jefe de las fuerzas navales de su majestad británica estacionada en América del Sur, para hacer efectivo el derecho de soberanía de su majestad británica sobre las Islas Malvinas. Siendo mi intención izar mañana el pabellón de la Gran Bretaña en el territorio, os pido tengáis a bien arriar el vuestro y retirar vuestras fuerzas con todos los objetos pertenecientes a vuestro gobierno. Soy, señor, vuestro humilde y muy obediente servidor, J. Onslow. Dirigido a su excelencia, comandante de las fuerzas de Buenos Aires de Puerto Luis, Berkeley Sound. Cierro comillas. Muy elegante, muy cortés, pero en el fondo era decir, ¿sabe qué va? Agarra su cosa y váyase. Eso es en buen castellano lo que le estaba diciendo el capitán Onslow al argentino. Bueno, 2 días después, el gobernador de la Malvina, comandante José María Pinedo, se embarcó con dirección a Buenos Aires, que al llegar fue juzgado por no haber opuesto resistencia a los británicos. ¿Okay? Recordemos, la soberanía se la había otorgado España al Reino Unido, por tanto el Reino Unido reclamó lo que entendía que era de ellos. Tampoco podemos discutir el punto. Bueno, entonces a partir del 5 de enero de 1833, las Islas Falklands quedan bajo soberanía británica y bajo la administración británica. ¿Okay? Son dos puntos súper importantes.
Ese mismo año fue designado el teniente Henry Smith de la Royal Navy como el primer gobernador del asentado en Port Louis, y en 1842 el gobierno de Su Majestad la Reina Victoria declara que las Falklands pasan a ser colonia británica, por tanto suben de estatus. Y se designa al teniente Richard Clement Moody como gobernador de las Islas Falklands. Ahora, Moody se da cuenta que la bahía de Port Louis tenía poca profundidad para recibir buques de gran calado, y por tanto decide cambiar la capital a otro lugar, haciendo estudios previos, por supuesto, y en 1845 Port Stanley se funda y es declarada como la capital de las Islas Falklands. Su nombre es en honor a Edward Smith Stanley, quien era secretario de Guerra de Colonia de la época. ¿Okay? Entonces, el dominio británico desde esa época fue ejercido en paz, en calma, y Port Stanley ha servido y sirve como refugio y reparaciones de embarcaciones que van y vienen desde la Antártica hacia el Cabo de Horno, porque además las condiciones climáticas todos sabemos que no son muy buenas, entonces siempre hay problemas. Además es un puerto para abastecimiento de agua, de comida, por los buques que transitan por la zona. La acción de guerra más destacada, antes por supuesto, antes de la invasión de 1982, fue el combate naval o la batalla naval de las Malvinas de Falkland, entre la flota británica y la flota alemana en el marco de la Primera Guerra Mundial. Esto se fue en 1914. La batalla de Coronel, es otro video que podríamos hacer un día, es bien entretenida. Bueno, la batalla de Coronel, fue un enfrentamiento entre la Armada Británica y la Armada del Kaiser alemán frente a la bahía de Coronel el 1 de noviembre del año 2014. La flota alemana tuvo una resonante victoria sobre la flota británica, le fue bastante mal a los británicos, y un poco entusiasmado por tal victoria, el almirante Maximilian von Spee decidió atacar la base naval británica en las Falklands. Por tanto, el 25 de noviembre, von Spee cruzó el Cabo de Horno y llegó a la bahía de Port Stanley en la madrugada del 3 de diciembre, pero se dio cuenta de que los británicos habían reforzado considerablemente las fuerzas navales en la zona y bastante superiores a las que él tenía, y decidió suspender el ataque. Pero el almirante británico Frederick Davington Sturdy dijo que no y salió en persecución de la flota alemana que estaba en la cercanía. Y bueno, después de la batalla de los 5 buques que componían las fuerzas de von Spee, 4 fueron hundidos, ocasionando más o menos 1.800 muertos. Y el único buque alemán que se salvó fue el SMS Dresden, que al mando del comandante Fritz Lüdecke, que rompió rápidamente hacia el Pacífico, llegando a las costas chilenas, donde se refugió en la bahía de Cumberland en Juan Fernández, y cuando la flota inglesa lo avistó, el mismo comandante Lüdecke ordenó hundir su buque. Perdón, se me quedó en el tintero que en la batalla naval de Falklands los británicos no perdieron ni un solo buque y tuvieron solamente 10 muertos en combate. O sea, fue una pasada por encima a la flota alemana. Bueno, después de esta acción, la calma volvió a las Islas Malvinas. Y por más de un siglo de esta soberanía no fue cuestionada por los argentinos, y es recién a inicios de la década de 1960 cuando Argentina empieza a ejercer un fuerte lobby en todos los foros internacionales cuestionando la presencia británica en las islas. Y en 1965, bajo la presidencia argentina de Arturo Humberto Illa, logra que Naciones Unidas apruebe una resolución, que es la 2065, que en su parte medular dice, comillas, considerando que su resolución 1514 del 14 de noviembre de 1960 se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, una de las cuales se encuadra en el caso de las Islas Malvinas, Falkland Islands. Entonces, invita a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña,
Irlanda del Norte, proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de determinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514-15 de la Asamblea General, así como de los intereses de la población de las Islas Malvinas, Falkland Islands. En realidad, esto es un texto que parece que no nos dice nada y la verdad es que dice bastante. Bueno, el 28 de junio de 1966 en Argentina se produce un nuevo golpe de Estado. Sube con la llamada Revolución Argentina el general como presidente de la Junta de Gobierno y presidente del Estado, el general Juan Carlos Onganía. Y el 28 de septiembre, o sea, 3 meses después, el 28 de septiembre de ese mismo año, 18 integrantes de un autodenominado Comando Cóndor secuestraron un avión de C-4 de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta Buenos Aires-Río Gallegos y los desviaron a Port Stanley. Una vez en tierra, desplegaron 7 banderas argentinas alrededor del aeropuerto, ¿no es cierto? Y tomaron como rehén al jefe de la policía y el comandante de los Royal Marines que estaban en ese minuto. El comandante de este grupo Cóndor, de los Cóndores, ¿no es cierto?, que se llamaba Dardo Cabo, créame, se llamaba Dardo Cabo, emitió una proclama utilizando la radio del avión, y esta dice, abro comillas, Operación Cóndor cumplida, pasajeros, tripulantes y equipos sin novedad, posesión Puerto Rivero y las Malvinas, autoridades inglesas nos consideran detenidos, jefes de policía e infantería tomados como rehenes por nosotros, hasta tanto gobernador inglés anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino. Cierro comillas. La cosa se solucionó rápidamente, se reembarcaron, despegó el avión y se fueron de nuevo a Argentina. Ahora, si bien es cierto que el operativo Cóndor fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para el mismo gobierno argentino, el canciller argentino no desaprovechó la oportunidad, el canciller argentino que era Nicanor Costa Méndez, no desaprovechó la oportunidad para, comillas, ratificar los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, cierro comillas, al mismo tiempo que condenaba la acción, comillas, la recuperación de las Malvinas no puede ser excusa de facciosos. No sé lo que habrá querido decir con eso, pero si se refiere a facciosos como fascistas, lo hicieron ellos después, pero no importa. Bueno, cierro comillas. Ahora, la pregunta surge rápidamente. ¿Por qué Argentina comienza a reclamar derechos sobre las Falklands a partir de la década de 1960? ¿Por qué a partir de esa década empiezan los foros, estas acciones medias raras del señor Dardo Cabo, las declaraciones? ¿Por qué? Por algo muy simple. El 1 de diciembre de 1969 se firmó el Tratado Antártico, que firmaron entre otros países Chile, Reino Unido y Argentina. Y la proyección sobre el continente helado pasó a ser un tema sumamente relevante. Y como las Islas Falklands o Malvinas están justo apuntando hacia el continente helado, hacia la Antártica, pasó a ser absolutamente relevante. Amigos míos, nos vamos a dejar hasta acá. No quiero hacer videos más largos, porque me han dicho que los videos más largos la gente se aburre en medio, le encuentro toda la razón. Así que vamos a ir haciendo videos más cortitos. No sé cuántos videos van a salir sobre Malvinas, pero van a ser varios, por lo menos 5 o 6. Así que eso, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.